Hola amigos de las letras en el tiempo. Nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente esta semana. Hoy les contaremos que mientras Pedro se estaba calentando en el patio de la casa de Anás, le volvieron a preguntar sobre su identidad. El problema es que los evangelios no se ponen de acuerdo sobre quién formuló la pregunta. Juan no especifica y simplemente dice ellos. Mateo y Marcos mencionan a una sirvienta. Marcos parece tener en mente la misma sirvienta de la primera negación y Mateo en otra sirvienta distinta. Lucas, por otro lado, piensa en un hombre. ¿Cómo es que se dio realmente esta escena de la negación de Pedro? Comenzaremos de inmediato. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. Esto puede parecer una contradicción si pensamos que en cada ocasión, en concreto, la pregunta salió de la boca de una sola persona. Pero pensemos en la escena. Un grupo de sirvientes hablando alrededor de una hoguera. Lo más natural sería que cuando alguien preguntara a Pedro si era discípulo de Jesús, también los demás participarían de la conversación repitiéndole la misma pregunta, sobre todo si Pedro se había mostrado indeciso. Mateo y Marcos no dicen que las sirvientas se dirigieron directamente a Pedro, sino que al decir "este es", estaban hablando con los demás sirvientes. En Lucas y en Juan, la pregunta sí que está dirigida a Pedro. En Lucas, la respuesta que Pedro le dio a la persona que le interrogó es bastante significativa. Él comienza diciendo, "No, hombre", mientras que en los otros evangelios la conversación no está dirigida a nadie en concreto, ni a la sirvienta ni al grupo en general. Obviamente, esta teoría, que es la más probable, no debe interpretarse como si el relato de Juan significara que el grupo le lanzó la pregunta en coro, sino que varios sirvientes le habrían hecho la pregunta de diversas formas. Lo pudieron hacer con diferentes construcciones gramaticales, diferente orden de palabras o no todos a la vez. Marcos dice que la segunda negación tuvo lugar en el portal, pero según Juan ocurrió en el patio. William Hendrickson sugiere que Juan omite la segunda negación de Marcos y que toma la tercera negación de Marcos y la divide en dos. Sería más lógico dividir en dos la segunda negación. Así Pedro se retiraría al portal después de haber sido desafiado y allí repetiría su negación. En este caso, Marcos estaría refiriéndose al final de la segunda negación y Juan al principio de esta misma. De nuevo, la forma en la que está construida apunta a que la respuesta es un no. Ese era el último lugar donde yo esperaría encontrar a uno de los seguidores de Jesús. Eso explicaría por qué no retuvieron a Pedro. Le interrogaron, pero tampoco se tomaron el asunto muy en serio. Y ahora, como en el caso anterior, recibieron una negación rápida y tajante. La pregunta del tercer sirviente es distinta. La estructura de la pregunta nos dice que espera una respuesta afirmativa. Era pariente de Malco, así es que es normal que tuviese un interés especial por encontrar al hombre que le había cortado la oreja a su familiar. Pero como aquello hubiera ocurrido cuando ya estaba oscuro, puede que este sirviente no estuviera completamente seguro de que Pedro era el hombre al que estaba buscando. Es interesante notar que Juan es el único que recoge este detalle. Además, en el momento en que el sirviente hace la pregunta, tampoco había mucha luz. Las brasas encendidas se ven rojas, pero no emiten una luz brillante como las llamas del fuego. Aún así, las preguntas de este sirviente muestran que está mucho más seguro que los dos que han interrogado a Pedro anteriormente. Menciona el incidente en el huerto preguntándole a Pedro, ¿no te vi yo ahí? Por tercera vez, Pedro niega tener algo que ver con Jesús. En esta ocasión, Juan no cita las palabras de Pedro, sino que simplemente dice, y Pedro lo negó otra vez. A continuación, añade que al instante cantó un gallo, pero no nos dice si eso le afectó a Pedro o no. Lightfoot nos hace ver que, aparte del temor de Pilatos en los capítulos 18 y 19, no se nos habla de las emociones de los personajes que aparecen. Está claro que llegado este punto, el interés principal de Juan es centrarse en los hechos. Barclay comentó lo siguiente. En el aposento alto vemos al verdadero Pedro declarando que él era leal a su maestro. En el huerto vemos al verdadero Pedro sacando su espada para luchar por su maestro cuando arrestan a Jesús.
Vemos al verdadero Pedro siguiendo a su maestro, porque no podía dejar solo a su Señor. Pero el que ahora tenemos delante, un Pedro indeciso que bajo la presión niega a su Señor, no es el verdadero Pedro. El saber de letras. Al finalizar nuestro programa y continuando con las palabras de Barclay, abre comillas, así es como Jesús nos ve. El amor y el perdón de Jesús son tan grandes que hacen que Jesús vea nuestra personalidad a través de nuestra lealtad, en nuestro deseo de hacer el bien y no a través de nuestra infidelidad y de nuestro fracaso ante el pecado. Una vez más agradecemos vuestra compañía y les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Si lo desea, déjanos también un me gusta para que YouTube recomiende este espacio a más personas. Nos encontramos nuevamente la próxima semana. Un abrazo y hasta pronto. Adiós, amigos.